hacer tantas cosas, pero tienen dolor en la cara anterior de la rodilla, disfunción patológica. Pero puede ser por varias causas. Una de las causas tiene que ver con esta, con un daño en la rótula. Por ejemplo, una artrosis aquí, eso genera dolor. ¿Quiere aclarar que un hueso está muy bien? ¿No hay dudas respecto a los huesos está muy bien? Perfecto. Vamos con los huesos neumáticos. Ustedes me escuchan muy bien gracias a los huesos neumáticos. ¿Ya? Porque ¿qué hacen estos huesos neumáticos? Sirven para generar redundancia, ¿no es cierto? Porque son huesos que en su interior no tienen nada. Si se dan cuenta que se hizo un corte y aquí uno ve espacios. ¿Ya? Se forman cavidades internamente y eso me permite, por ejemplo, esa redundancia que yo mismo puedo escuchar y que hace que mi voz se amplifique. Eso gracias a los huesos neumáticos. Cosas distintas serían si yo tuviera esos huesos llenos de secreción en su interior. La sinusitis, por ejemplo. ¿Qué hace la sinusitis? Estos huesos en su interior tienen una mucosa y esa mucosa secreta mucus. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay infecciones, por ejemplo, todo esto se llena de un tejido espeso y de colores no muy normales, digamos, ¿ya? Y eso genera que yo hable distinto, básicamente por eso, porque se llenan todas estas cavidades. Entonces los huesos neumáticos son huesos huecos que tienen nada en su interior, tienen aire y sirven de, básicamente para la fonación, o sea, sirven para que yo hable y se escuche y me escuche. Básicamente estos huesos están ubicados aquí alrededor de la nariz. ¿Ya? Entonces, forman estos huesos los senos paranasales, senos frontales. Esto que está aquí es un seno frontal. No es necesario que se rían o que les cause risa cada vez que digo una palabra comprometedora, que estamos en una clase, que tiene que ser de adecuado al contexto. Si yo diga seno, no se vuelvan locos porque digo seno, porque estoy refiriendo los senos paranasales. Y si digo que son huecos, porque eso significa que no tienen nada en su interior. Entonces adecuémonos al contexto en el que estamos. ¿Ya? Si esto lo digo en un carrete, cuando estamos todos compartiendo, ahí colúsquenlo. Pero ahora estamos en una sala de clase, en un contexto universitario, entonces hay que tratar de ubicarse y adecuarse de contexto, sobre todo adecuarse de contexto. ¿No lo va a publicar eso que dije? No. Dale. Publiquélo nomás. Me van a encontrar la razón igual que el profe que les tira el borrador. Y luego de la primera alternativa. Y que tengan un cacho. Eso, los huesos neumáticos que están en su interior están rodeados por una mucosa. Es un tipo de tejido que secreta mucus o moco, ¿ya? Que está aquí en el interior. Cuando hay algún tipo de infección respiratoria, o sea, cuando algunos bicharracos se empiezan a ubicar donde no debieran estar, generan que ese líquido o ese fluido cambie su característica, y de ser un fluido poco denso, muy claro, ¿no es cierto?, pasa a ser un fluido muy denso y muy oscuro de colores verdes, ¿no es cierto?, que se empieza a acumular, donde aquí se empiezan a agregar más bicharracos y al final se generan infecciones muy importantes. Las sinusitis son las inflamaciones en los senos frontales, en los senos paranasales. Entonces aquí se empieza a depositar. Evidentemente los cambios de temperatura a los cuales los profesores de educación física estamos muy expuestos. O sea, estamos en un gimnasio muy calentito y después termina la pichanga y nos vamos tal cual. Claro, cuando uno es joven no le pasa nada. Y a veces sí, pero después hay que cuidar. Un gorrito de lana a esta altura no tendría nada de mal. Sacarse la polera húmeda y colocarse una seca en el caso que no se bañen. Porque los cambios de temperatura que hacen, cuando yo estoy muy calentito, los bicharracos
se ponen patudos, empiezan a avanzar. ¿Ya? Porque los bicharracos están a una temperatura óptima, no es que la temperatura corporal, pero cuando en el ambiente hay la temperatura más alta, los bicharracos se ponen medio patudos. Entonces, el ir cambiando de temperatura, o sea, cuando está a temperatura baja, ¿qué pasa? Los bicharracos empiezan a esconderse. Y si yo subo la temperatura, los bicharracos se ponen patudos y salen. Y salen y pueden llegar acá arriba. En teoría, acá arriba nosotros tenemos bicharracos, pero bicharracos que no nos hacen daño. Pero siempre hay bicharracos que se hacen daño, que se ubican en zonas y generan eso. Entonces, los que andan en moto, por ejemplo, reciben todo el frío aquí. Eso es candidato, pero fijo para una sinusitis. ¿Ya? Por eso es importante el gorrito de lana. Bueno, siempre es importante el gorrito, pero en este caso el de lana nos ayuda bastante a protegernos, digamos, del frío y de los cambios de temperatura. ¿Ya? Y esos son los huesos neumáticos. Vamos con los huesos supernumerarios. Estos son como su nombre lo dice, supernumerarios. O sea, nosotros tenemos 209 huesos y podríamos tener 207. Y a veces nos vamos a morir sin saber que teníamos un hueso de más. Y no es que tengamos 3 fémures, o 2 huesos frontales, o 2 o 4 peronees. No. Es que aquí, después también hay 1, 2, 3, 4 y podría haber un quinto. O sea, bueno, el mío. En el pie también, en el pie podría existir la posibilidad de que más huesecillos se puedan dividir. Pero el ejemplo más común es a nivel del coxis. Entonces, en vez de tener 1, 2, 3, 4, tenemos 5. Y no nos damos cuenta, y no nos vamos a dar cuenta. ¿Cuándo nos damos cuenta? Vamos en la micro frena brusco, yo me resbalo y caigo sentado de cola muy fuerte. Entonces, tengo mucho dolor acá atrás y voy al CET, el CET me dice, no, tú tienes que sacar una radiografía en la pelvis. Entonces vas a sacar la radiografía, con la construcción, para extractar fracturas, el doctor Luis, ¿sabes qué? No tiene nada, se lo golpe nomás, pero ojo, mira, y ahí encontré un hueso supernumeral, o sea, no tienen un brillo los huesos supernumerales, y van a estar, y los vamos a encontrar cuando pase algo así, y la mayoría de las veces la gente se muere pensando que tenía un hueso más, pero es ese hueso, no es que tengamos 4 fémures y 5 rótulas, no, eso no ocurre, es ese ejemplo, ese sería un hueso supernumeral. ¿Ya? ¿Y ahora viene la prueba? Todo obviamente calculado. Pregunta. Profe, ¿en qué otro sector hay huesos supernumerarios? Actualmente aquí a nivel del codo, pero podría ser a nivel del pie. Vamos a hablar solamente del pie. Por eso también es un brillo, no tiene ninguna función. Y la mayoría de las veces, el 99% de las veces, este hueso supernumeral no genera nada, no genera ningún efecto, no genera ningún dolor, no genera ninguna molestia, ninguna inflamación, pero hay un porcentaje que este hueso supernumeral podría generar un problema. ¿Ya? Pero la mayoría de las veces no. Miren, vamos a ver algunas imágenes. Esto es lo que yo les planteaba, bien. Ahí, este pipi chakra huevo. Escapoide cerebral piramidal piriforme, trapecio trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Eso corresponde al cardio. Este es un hueso largo. Se dan cuenta, ahí se ve el peso del canal medular. Todavía no hemos terminado. Y aquí se ve los extremos de la cantidad de tejidos compuestos que quedan en evidencia en la radiografía. Y lo mismo, tiene el hueso largo, tiene los extremos, la cantidad de compuestos de los extremos, y después más hueso cortical, ese es el canal medular. Aquí hueso largo, y el hueso plano, que es la costilla, el esternón, que está ahí, que es un hueso plano. Las cirugías de corazón, los trasplantes de corazón, lo que realmente se hace es romper con una sierra el esternón. Se rompe aquí justo en la mitad, de arriba abajo. Después con unos separadores hablan,
hacen la operación aquí, corazón abierto, y después cierran y corchetean, como es un hueso que tiene gran cantidad de médula ósea, cicatriza muy rápido, después dice no genera ningún problema. ¿Y por qué se hace ahí? Nos tiran aquí rompiendo a este nivel, no podríamos respirar nunca más porque las costillas son muy importantes en la respiración. Miren, aquí están las costillas que yo digo, que son las que están más abajo. ¿Ya? Aquí están las vértebras que son capaces de soportar carga en ese sentido. Miren, vértebra, y miren la gran cantidad, aquí se observa la gran cantidad de tejido mucoso que viene en la vértebra. Si uno hace un corte, miren, es puro tejido mucoso en el interior. Y por fuera tiene una pequeña capita de tejido cortical. ¿Ya? Y aquí está el cóccix. La función que tiene el cóccix es importante porque aquí lo vamos a ver después. Aquí se insertan muchos músculos. Son los músculos que son como el piso de la pelvis. La pelvis está cubierta inferiormente, por abajo, está cubierta por músculos. Esos son los músculos del perineo. ¿Ya? Por ejemplo, los músculos que sirven para empujar están aquí. Los músculos que son importantes en la micción están aquí. ¿Ya? Y se insertan todos en la micción urinaria. Ahí están los huesos cortos. Miren, este es un corte transversal, o una vista transversal en realidad, o superior de una vértebra, y ahí se ve la gran cantidad de tejido esponjoso que hay en el interior. O sea, están pero hechos para soportar carga. Y aquí queda el espacio para el disco intervertebral, este disco que es prácticamente pura agua. ¿Ya? Ahí están los huesos planos del cráneo, que forman esta protección para el encéfalo. Y ahí vemos cómo estos huesos se unen entre sí. La primera materia que hay después de la primera prueba tiene que ver con los tipos de articulación. Ya, vamos a ver los tipos de articulación. Vamos a ver que hay articulaciones móviles, semimóviles e inmóviles. Algo vimos, las sinoviales, las cartilaginosas y las fibrosas. Aquí vamos a ver que estas no se mueven. Miren, esta imagen está muy buena. Eso es parte de un corte del fémur. Y miren en el extremo del fémur, miren la gran cantidad de tejidos esponjosos. Y por fuera tenemos algo de cortical. Y después miren lo que empieza. ¿Qué es lo que es eso? Es el canal medular. ¿Ya? Y aquí, claro, alrededor está la médula. Y este tejido que va por dentro corresponde al que recubre el canal medular internamente. El endósteno. ¿Ya? Miren, el hueso costal, el que traje el otro día, este es un hueso plano. Aquí está. Porque también protege. Y este está en conjunto, hueso plano en conjunto con huesos cortos. Este corresponde al sacro y este corresponde a los huesos coxales y forman la pelvis. Recuerden que el hueso coxal, aquí hay un hueso coxal derecho y el hueso coxal izquierdo, que se unen por anterior. Esta zona corresponde al ilion, donde estamos sentados, corresponde al isquion y aquí el pubis. ¿Ya? Esta es la misma cintura pélvica pero por posterior. Aquí eso es el ilion. Y ahí está el isquion y por delante está el pubis. Y ahí está, miren, el cóccix. Ahí está el cóccix y aquí todos estos músculos aquí se llenan de músculos que le colocan piso a la pelvis. Aquí está muy clarito lo que ocurre con los huesos neumáticos. Miren, hueso neumático. Eso que está en rojo corresponde a la mucosa. Y esa mucosa secreta mucus. ¿Ya? Y esto es lo que se llena de secreción cuando uno tiene una infección respiratoria. Una infección respiratoria alta. ¿Ya? Entonces, eso genera dificultad respiratoria y genera eliminación de unas secreciones que son purulentas, o sea, contaminadas, de un color distinto, con ciertas características particulares. Ahí está, de nuevo, miren, este es un corte real, un cadáver. Miren, esto a propósito de los huesos planos, eso que está blanco corresponde a la membrana que protege el encéfalo, que se llama meninge. Las meninges son tres. La dura madre